La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. A lo largo de este 11 de marzo y los días anteriores hemos dedicado mucho tiempo a mirar al pasado, aquellos días de horror, de mentira, de vergüenza de 2004. Esta noche queremos mirar al futuro, a la amenaza yihadista a la que nos enfrentamos y a la que nos vamos a enfrentar. Lo que nos dicen los expertos en la lucha antiterrorista sobre cómo está mutando esa amenaza yihadista y cómo estamos adoptando nuestra inteligencia y nuestra estrategia de defensa para evitar nuevos atentados. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Cómo ha cambiado, Javier, el 11M, la forma de trabajar dentro de la inteligencia española, el CNI? Bueno, ha cambiado mucho, Aymar. Primero hay que tener en cuenta que hasta el 11M el CNI trabajaba volcado casi al 90% en la lucha contra ETA. La amenaza yihadista, aunque también se vigilaba, no era una prioridad dentro del Servicio de Inteligencia Español. Es cierto que tras los atentados de Casablanca en 2003, el CNI intensificó su vigilancia sobre el islamismo radical, pero todo cambió a raíz del 11M. En 2004 la directiva de inteligencia diseñada por el gobierno de Zapatero, es decir, el documento que marca al CNI su línea de actuación, situó por primera vez en la historia de esta amenaza. Fue en ese momento, Aymar, a raíz del 11M, cuando se crea de hecho una estructura específica dentro del CNI de lucha contra el terrorismo yihadista. A día de hoy existe una división propia que se encarga en exclusiva de ese análisis de inteligencia y de vigilancia, y de hecho se ha aumentado el personal destinado en esa unidad al servicio de inteligencia español ante el volumen de la amenaza. En todo caso, Aymar, el cambio más importante se ha dado a nivel global. Desde el 11M se potenció la cooperación internacional. El 11M sin duda despertó a muchos servicios de inteligencia y demostró la necesidad de cooperar de verdad, ¿no? Por eso se ha multiplicado también la colaboración, no solo con servicios de inteligencia occidentales, también con otros países de mayoría musulmana, Marruecos entre ellos. Y a nivel policial te diría también que ha cambiado algo, sobre todo en el contexto actual. Desde el 7 de octubre, a raíz de los atentados de Hamas, se han intensificado las operaciones. Antes ya se hacía, pero ahora más, ahora ante el más mínimo indicio de radicalización de un presunto yihadista se actúa. Es lo que nos ha contado, Aymar, el comisario Rafael Pérez Garnacho, que dirige la Brigada de la Policía Nacional contra el terrorismo yihadista dentro de la Comisaría General de Información. Nosotros trabajamos con la estrategia de la anticipación, de la desarticulación temprana de la amenaza. Entonces nosotros, cuando vemos que un objetivo está especialmente sensibilizado, especialmente radicalizado y que es un peligro, nosotros tenemos que ir a por él. Bueno, la amenaza terrorista está ahí, es fuerte, pero el trabajo de las fuerzas de seguridad y el progreso sin duda de los servicios de inteligencia es enorme. Gracias a ese trabajo global, nos dicen los de que en un 11M pueda volver a repetirse ahora mismo aquí en España. Pero al mismo tiempo los servicios de inteligencia mantienen que la amenaza yihadista es mayor que antes. Sí, básicamente, Aymar, porque el perfil de las organizaciones terroristas que sustentan estos grupos, antes la amenaza del yihadismo estaba en manos de Al-Qaeda, en una estructura potente y jerarquizada, pero ahora desde la caída del califato del Estado Islámico en 2019, pues todo ha cambiado con Daesh, todo es más anárquico, nos dicen, y eso dificulta sin duda mucho más la anticipación de las fuerzas de seguridad para dar caza a los terroristas. El coronel Vázquez pertenece a la jefatura de información de la Guardia Civil. El ataque terrorista o la acción terrorista es mucho más impredecible, mucho más difícil de detectar, no presenta en la mayoría de los casos actos preparatorios, y si necesita estos actos preparatorios, van a ser en virtud de las habilidades individuales del terrorista, ¿no? Y no van a corresponder a una doctrina previamente preestablecida. Es decir, Daesh responde ahora a una amenaza más desestructurada. Así es como se conoce en el argot policial, unas diferencias que remarca el coronel Vázquez. La amenaza ha cambiado también muy sustancialmente, ¿no? De esa organización monolítica de Al-Qaeda que en esos inicios de los años 2000 actuaba, a la organización descentralizada de Daesh, que es la que conocemos actualmente, ¿no? Ha llevado, entre otras cosas, no solo un cambio en la configuración organizativa, sino también una transformación en las metodologías de acción, ¿no? Del megaterrorismo de Al-Qaeda, con grandes atentados que requerían una gran preparación, una compleja ejecución, a las acciones de Daesh, ¿no? Que patrocinaban o patrocinando acciones de actores solitarios, ¿no?
Bueno, dicho de otra forma, Aimar, si antes un topo, ¿no?, dentro de Al-Qaeda era capaz de transmitir información fiable y muy valiosa a los servicios de inteligencia, ahora es más difícil infiltrarse porque dentro de esa descentralización de las células radicales la información ya no fluye de la misma forma, así que, como dicen los expertos, ya no se atenta donde se quiere, sino como se puede. Y es ahí, Javier, donde entra la figura del llamado lobo solitario, que es la gran amenaza real ahora mismo. Sí, lo es. De hecho, todas las fuentes policiales con las que ha hablado Aimar, también del entorno de los servicios de inteligencia español, todos coinciden en que ahora mismo es la mayor amenaza. Son personas que se radicalizan por su cuenta, gente con problemas de adaptación, que encuentran en internet o en canales de Telegram las herramientas necesarias para atacar. El comisario Pérez Garnacho admite al hacer su preocupación ante este tipo de actores solitarios, como los conocen a nivel policial, preocupación a la que también se suma el coronel Vázquez. Lo que más nos preocupa, y es esa evolución final, son los actores solitarios, que son personas que se han autorradicalizado a base prácticamente de consumir en internet vídeos propagandísticos del Estado Islámico o de Al-Qaeda de una forma compulsiva. Para Daesh, el terrorista es un recurso fungible. La organización no invierte ni excesivo tiempo ni recurso, ¿no? Simplemente se preocupa de activar los elementos mínimos e indispensables de persuasión para que este individuo ponga en marcha la acción por sus propios medios. Bueno, de hecho, lamentablemente en España hemos sufrido a estos actores solitarios que han atentado 3 veces en el último lustro. Lo recuerda la SER. Carola García Calvo es investigadora principal del programa sobre radicalización violenta y terrorismo global del Real Instituto Elcano. Desde 2018 hasta la actualidad se han cometido en España 3 atentados terroristas protagonizados por actores solitarios. El primero tuvo lugar en Cornellá, en la provincia de Barcelona, en el año 2018, el segundo en Torre Pacheco, en Murcia, en el año 2021, y el último y más reciente en Algeciras, en la provincia de Cádiz, en el año 2023. Hablamos de atentados pues menos sofisticados, de menor letalidad y ambición en los planes que aquellos perpetrados por células, grupos o redes que sí que tienen vínculos con las organizaciones de referencia. Bueno, es lo que los analistas conocen como terrorismo low cost. Es la etiqueta, Aimar, que utiliza el profesor Luis de la Corte, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid. Ya la mayoría de los atentados que se producen en Europa entre 2014 y 2017 tienen esas características, ¿no? Es un terrorismo, digamos, de low cost, de bajo coste y de baja sofisticación, que es más difícil de prevenir, ¿no? Aún así, el nivel de amenaza en Europa en los últimos años ha decrecido considerablemente. Bueno, y para entender, Aimar, este proceso de autorradicalización que experimentan los lobos solitarios, es muy interesante un detalle. Los investigadores han detectado un nexo totalmente inesperado entre la pandemia y el auge de esta radicalización individual. El confinamiento, Aimar, llevó a muchos individuos a un consumo masivo de internet, de contenido yihadista, que ha multiplicado esa radicalización. Lo ha analizado la investigadora Carola García Calvo. En el contexto de la pandemia, pues el movimiento yihadista global volvió a demostrar su habilidad y su rapidez para adaptarse a un contexto de distanciamiento social, de imposibilidad de desplazamiento de sus simpatizantes o militantes a unas zonas de conflicto o incluso dentro del propio territorio europeo, ¿no? Por las medidas adoptadas por los gobiernos para prevenir la expansión de la pandemia, impulsando por parte de los grupos terroristas a los que nos estamos refiriendo, impulsando estrategias fundamentalmente que explotaban el entorno online como entorno prioritario para la captación y radicalización de individuos, pero también para su capacitación operativa, ¿no? Para pasar a la acción, digamos. Bueno, ese auge de la radicalización explica también, entre otras cosas, que 2023 se cerrase como un año récord. No hay que olvidar, Aimar, que el año pasado se detuvo a 78 presuntos yihadistas en España. Es el dato más alto desde el 11M. El dato más alto desde el 11M. La figura de esos lobos solitarios conecta directamente con los llamados retornados. Aquellos combatientes extranjeros que se fueron a luchar a territorio Daesh, muchos, murieron allí, en Siria, en Irak, pero otros, Javier, volvieron. ¿Hay datos fiables de cuántos?
Sí, los hay. Se calcula, Aimar, que 263 combatientes extranjeros salieron de España para unirse a las filas del Daesh a luchar bajo el Estado Islámico. El 30% murió en la guerra. Otro 20% regresó a España, pero fueron detenidos. Pero ojo, porque hay cerca de un centenar de foreign fighters que regresaron, pero que no se sabe dónde están. Como nos detalla el máximo responsable de la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo yihadista, nos decía que detectar a estos retornados es ahora mismo una prioridad. El retorno de combatientes para nosotros es una prioridad. Estos perfiles son peligrosos en tanto en cuanto que son personas, hombres y mujeres muy radicalizados y que tienen en cierta forma un entrenamiento en el manejo de armas y en el manejo de explosivos. Aparte de ese quizás sentimiento revanchista de no haber sacado adelante ese proyecto de Estado Islámico, ¿no?, fundado por al-Baghdadi en el 2014. Bueno, como te decía, hay bastantes retornados en prisión, algunos de ellos muy conocidos, como Abdelbari, que se hizo famoso, recordarás, por posar con cabezas cortadas tras las decapitaciones en Siria. Este retornado fue de hecho detenido en España y, por cierto, murió en prisión antes de conocer su sentencia de la Audiencia Nacional. Actualmente hay 81 yihadistas en prisión en España y en total por las cárceles españolas han pasado 195, si recopilamos la información de las últimas 2 décadas. Pero ojo, Aimar, porque no todos los retornados se les puede meter entre rejas. Hay un tema muy interesante y es cómo actúa la policía cuando localiza a uno de estos retornados, pero no tienen pruebas de los delitos que han podido cometer fuera de España. Ante esas faltas de pruebas, según nos explica el comisario Pérez Garnacho, se les expulsa del país apelando a la seguridad nacional. Cuando no conseguimos enervar lo que es la presunción de inocencia, porque efectivamente no tenemos muchas informaciones de lo que han estado haciendo estas personas en el Estado Islámico, cuando estaban allí, cuando se encontraban allí, procedemos a una recopilación de información y formulamos una denuncia argumentada en el artículo 54.1a de la Ley de Extranjería, que por seguridad nacional interesa que esa persona sea expulsada a Marruecos o a Argelia si es argelino o a Mauritania si es mauritano. Es un procedimiento administrativo muy garantista que está sujeto a muchos recursos. El último recurso es un recurso judicial. Entonces, bueno, si sale adelante el recurso, el individuo es expulsado con una prohibición de entrada en el espacio europeo, en el espacio Schengen, por 10 años. Hay algo que nos dicen los responsables de los servicios de inteligencia con los que hemos hablado, Javier, y es que están especialmente preocupados por el auge de la radicalización entre los menores de edad. Sí, de hecho, Aimar, las operaciones policiales contra el yihadismo en las que se han visto implicados menores se han triplicado. El tema de los menores es un problema muy serio, nos dicen. Las células llegan a ellos a través de los chats de los videojuegos, también de las redes sociales. Es un canal muy difícil de controlar. Los servicios de inteligencia lo saben, pero el nuevo yihadismo busca los puntos débiles del espionaje occidental, aprovechando esas vulnerabilidades para reclutar nuevos adeptos, y lo dicho, cada vez más jóvenes. La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha detectado, de hecho, un auge muy preocupante. Los menores son un colectivo muy vulnerable, muy fácil de manipular. Normalmente son con edades comprendidas entre los 16 y 17 años. Son chicos o chicas que efectivamente son generaciones que han nacido ya dentro de lo que son el tratamiento en redes sociales. Bueno, el ejemplo más reciente y más extremo lo tuvimos hace muy poco en Sevilla. De hecho, un chaval sirio de solo 16 años había llegado a fabricar 300 gramos de un potente explosivo casero conocido como la madre de Satán. Se tuvo que reventar esa operación, Aimar, porque había un riesgo muy real de que atentase. Es preocupante el rol de los menores, pero también el papel cada vez más determinante que están jugando las mujeres en la investigación que ha realizado el Real Instituto Elcano. Se hace también un énfasis muy interesante sobre la implicación de las mujeres en el entorno yihadista. Su rol principal en la actualidad es el de esposa de yihadista, dando apoyo a su contraparte masculina, y también como madre en la función fundamental para la supervivencia del grupo de transmitir las actitudes, las creencias, los valores propias de la ideología del salafismo yihadista que inspira la actividad de este grupo terrorista.
Bueno, de hecho, desde 2012 Aimar y hasta hoy un total de 24 mujeres se han visto ya implicadas directamente en actividades terroristas en España. No te vayas, Javier, porque vamos a seguir analizando a lo largo de la noche cómo está mutando la amenaza yihadista que soporta ahora mismo España y la Unión Europea. Pero antes, en esta noche en la que se cumplen 20 años del 11 de marzo... La gente llena de sangre, gente como yo que va al instituto, que no tenemos nada, pues con la cara destrozada, todo, no sé. Es que justo es el vagón central donde se mete todo el mundo para salir por un lado o por el otro. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? He vuelto esta mañana a leer las crónicas de hace 20 años y las crónicas de los días posteriores. Y leyéndolas sentí prácticamente el mismo escalofrío que sentí hace tanto tiempo cuando me di cuenta del detalle de las llamadas compulsivas por teléfono, las llamadas obsesivas de los padres, de los hijos y los hermanos, los amigos, a las personas que sabían o sospechaban que iban dentro de los trenes. Imaginé ese mensaje continuamente repetido: el teléfono está apagado, fuera de cobertura, una y otra vez, una y otra vez. He pensado además en la gente que recibía ese mensaje y que de pronto recibía señal y conseguía hablar con la persona que estaba buscando, ¿no? ¿Cómo sería ese alivio infinito, ¿no? Una alegría egoísta en medio del infierno. Mi hijo no está muerto, mi hija no está muerto. Y he pensado en los teléfonos que jamás se descolgaron y a quienes pertenecerán ahora esos números que durante horas significaron tanto para los familiares que perdieron a alguien en esos trenes. Marcaron esos números continuamente. Ahora mismo ya pertenecen a otros usuarios. Eso es muy curioso. Esos primeros segundos en los que solo hay silencio y teléfono sonando, que es el paisaje del infierno, es el paisaje que relataron además los testigos del atentado de la Rambla. Solo hay silencio y teléfonos sonando una y otra vez, y curiosamente los últimos segundos antes del atentado en que precisamente fueron los teléfonos sonando los que activaron las bombas. Volví a leer hoy una historia que leí en su momento, que firmó Luz Sánchez Mellado en El País, en que dos familias se disputaban a una víctima que estaba todavía viva, pero irreconocible, ¿no? Las ganas que tienes de que tu hijo esté vivo, que pueda llegar a cegarte de tal manera que no repares en que no sea él. Como aquel documental que se emitió hace años en el que reaparecía muchos años después un joven diciendo que había sido el hijo secuestrado de una familia y los padres lo acogieron a pesar de que no se parecía en nada a esa persona y fingieron que fuera él. Eran tanto el dolor que tenían, vivo, ¿no? Eran tanto el dolor que tenían, ¿no? Y no sé, el dolor es indescifrable. El dolor hace con nosotros, con nuestra cabeza, lo que quiere, y el dolor del 11 de marzo superó todos los límites humanos. Puso a mucha gente, como es natural, al borde de la locura. Hasta mañana, Javois. Chao. Y 20 años después, seguimos sin ser capaces en este país de recordar a las víctimas con un homenaje unitario. Uno, todos juntos. Isabel Villar. Han sido muchos los actos de homenaje que ha habido hoy en memoria de las víctimas, pero ninguno conjunto. Solo hay que ir a los boletines de la SER a lo largo del día para comprobarlo. A las 10... En la Puerta del Sol se acaba de celebrar el acto institucional de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. A las 11 en Atocha, donde explotaron varias de las bombas. Adrián Prado, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Acto que arrancaba con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Este acto lo organizaba la asociación 11M Afectados del Terrorismo. A mediodía... 12 de la mañana a las 11 en Canarias. Está a punto de comenzar el acto principal del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y también por la tarde continúan los actos de recuerdo y homenaje por el 20º aniversario de los atentados. Actos durante todo el día. El oficial, lo decía Ángels, lo ha organizado la Comisión Europea, así que lo presidía un cartel en inglés recordando que hoy es el Día Europeo por las Víctimas del Terrorismo. Los discursos los ha abierto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La democracia, el Estado de Derecho, los derechos sociales son las señas de identidad de una Europa unida que los fanáticos, sean del signo que sea, nunca podrán destruir. Y los ha cerrado el rey Felipe VI. La memoria, junto con la justicia y la verdad, es un compromiso que las sociedades justas contraen con las víctimas del terrorismo para reponer y proteger su dignidad. Pero la comisión no ha invitado a los partidos, así que no ha estado Alberto Núñez Feijóo, el líder de la oposición. Sí, Pedro Rollán, presidente del Senado, que es del PP, y también estaban invitados Isabel Díaz Ayuso y Martínez Almeida, como presidenta autonómica y alcalde de la capital. Pero los dos han preferido estar a esa misma hora en otro acto junto al líder del PP.
Hoy se cumplen 20 años. El de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en el Bosque del Recuerdo del Retiro, en Madrid. Un acto plagado de críticas a Pedro Sánchez. Su presidenta, Maite Araluce, ha acusado al presidente de contraprogramar su homenaje. Han contraprogramado nuestros actos para hacerse fotos con dirigentes europeos. Y de hacerse fotos con Bildu. Conociendo al presidente del Gobierno, que se ha dignado a recibirnos en todos estos años que lleva en el Gobierno, porque prefiere hacerse fotografías con los de Bildu. Esa es la empatía que tiene el presidente del Gobierno. O que hace 2 días escribe un tuit en el que nombra que va a ser el aniversario del mayor atentado de Europa. De fondo se escucha como alguien le reprocha: no hemos venido a escuchar eso. Los dirigentes políticos contrarios. Y ha pasado algo parecido esta tarde en un acto organizado por otra asociación de víctimas, la asociación 11M Afectados por el Terrorismo. Ha sido en el barrio de Santa Eugenia, donde murieron 14 víctimas. Gracias. Cuando su presidente Eulogio Paz ha hablado de la red de mentiras tejida por el gobierno de Aznar y medios de comunicación afines. Como el Mundo de Pedro J. Ramírez, la COPE de Federico Jiménez Los Santos, fueron promotores de falsas teorías que, aunque los hechos probados de las sentencias de la Audiencia Nacional... Esto no es un mitin, esto es un acto. Algunos de los asistentes han empezado a quejarse diciendo: esto no es un mitin, o habla de las víctimas. Gracias, Isabel. Abrimos ya la mesa del análisis de esta noche del 11 de marzo. Claudi Pérez, director adjunto del País. Claudio, buenas noches. Buenas noches, Emma. Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Y Juanma Márquez, subdirector del Diario de Sevilla. Márquez, muy buenas. Buenas noches, Aymar. ¿Qué dice de la España de hoy la forma de recordar a la España de hace 20 años, Claudi, sin esa capacidad de un recuerdo mínimamente unitario? Pues dice poco de nosotros, y lo poco que dice lo dice mal. Yo creo que aquello fue algo más que un atentado, fue un test de estrés para la democracia, y de alguna manera sigue siendo un test de estrés para la democracia, del que no terminamos de salir bien parados. Hubo una dignidad cívica increíble, hubo una gran eficacia del Estado, que hay que recordar que enseguida acabó capturando a una de las células, pero luego hubo una respuesta política que no estuvo a la altura, y 20 años después sigue sin estar a la altura, y deja mucho que desear. Es bastante triste que el dolor, que la memoria de todas aquellas víctimas quede sepultada por esta mezcla un poco absurda de utilización política, de heridas mal curadas, de bulos mal curados, en fin, esa amalgama fea que tenemos entre nosotros. Márquez. A mí me pone de este día al final de mal humor. Me provoca desasosiego, después mal humor cuando se van produciendo los actos, y quiero que pase el día y que mañana volvamos a la agenda política habitual. Si hiciéramos, si ambos partidos, si los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista y todo en general, entendiéramos dos hechos, quizás veríamos la situación de una manera más calmada. La guerra de Irak no fue la causa de los atentados del 11M, sino la voluntad de unos terroristas que quisieron matar a 192 personas y infligir un daño magnífico, grandísimo en España. Y el atentado tampoco buscaba cambiar un gobierno. Nadie de los terroristas estaba buscando cambiar un gobierno para que Rajoy no ganara y ganara Zapatero. Tampoco es así. Si asumiéramos estos dos conceptos, que la guerra de Irak no es la causa, sino que la causa fueron los terroristas, y que el atentado no buscaba cambiar el gobierno, sino causar una impresión bestial en España, como ya lo había hecho en Nueva York, o como se hizo en Londres, en Berlín o en Niza, llegaríamos a esta fecha más calmados. Aún así, yo creo que esto es imposible de solucionar. El 11M, por las características del atentado, por situarse a 3 días de unas elecciones, pues nos dejará marcado para siempre y dejará un signo de división, como se ha visto hoy y como se vio en los anteriores aniversarios, y es que a la infamia del gobierno, a la mentira del gobierno de Aznar, que quiso llevarnos a unas elecciones a ciegas, se le sucedió una campaña de difamación, a mi modo de ver, aún más grave,
ejecutadas por algunos políticos y por algunos periodistas. Y bueno, yo creo que todos sabemos que lo dirigió Pedro J. desde El Mundo y Federico Jiménez Los Santos desde la cadena COPE. Bueno, y estuvieron machacando, incluso hasta el final, incluso cuando se produjo la sentencia condenatoria, seguían diciendo que la sentencia no había averiguado quién eran los intelectuales, la autoría intelectual del atentado, cuando por otra parte, primero la sentencia no buscaba eso, la instrucción no buscaba eso, pero además sí se sabía que los autores intelectuales eran terminales de Al Qaeda en España y la gente que reivindicó el atentado, porque lo bueno de esto es que el atentado quedó reivindicado a las 8:30 de la tarde del propio 11M, ¿no? Cuando unas brigadas de Al Qaeda enviaron un comunicado electrónico a un periódico de Londres, Al Quds Al Arabi, que era el que normalmente recibía este tipo de comunicaciones. Y por tanto yo creo que seguiremos en esta división. Creo que el PP lo tiene asumido, lo que pasa es que no lo cuenta. Creo que el PP, de hecho hoy ha habido lo más común en los dirigentes del PP ha sido rehuir cualquier tipo de comentario sobre el 11M y la polémica de la autoría del 11M. Y solo Aznar, que está empecinado en este asunto y se morirá con ese dolor y con esa espira. Yo lo siento y lo compadezco, pero yo creo que cuando uno mete la pata, lo mejor que hay que hacer es sacarla lo antes posible, y creo que Aznar no la sacó el 11M, ni el 12M, ni el 14M, e insiste, y así pues se irá de esta vida, ¿no? Hoy con esa Aznar, existencia. a través de la fundación que preside, que es FAES, ha emitido un comunicado, en fin, no sé, la palabra quizás sea autoexculpatorio. Joan Jimeno. Nunca jamás llegó a manos del gobierno ningún documento oficial que descartase la autoría etarra y afirmara sin titubeos la responsabilidad yihadista. Esa es la frase más rotunda del comunicado, en el que FAES niega que el gobierno de Aznar ignorara ningún informe policial o de inteligencia. Se está queriendo imputar de nuevo al gobierno de Aznar y por extensión al PP la responsabilidad por haber mentido deliberadamente tras la masacre por puro cálculo electoral, pero aseguran al gobierno no le constaban las evidencias que se le reprocha ocultar, ni se dejó de atender a los indicios, y defienden además que la ecuación Irak igual a atentados no se sostiene en absoluto. Termina FAES su comunicado. Hoy más que nunca los españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Hacen referencia a las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba del 13 de marzo de 2004, 2 días después del atentado del 11M. Este comunicado es un campo de minas de bulos, pero es que hay uno específicamente, Javier Bañuelos, dice sí. El CNI sí tenía conocimiento sólido de la pista islámica. Otra cosa no tendría, pero conocimiento de la pista islámica sí tenía. Claro que lo tenía, y de hecho, Aimar, el CNI avisó de forma directa de la amenaza en concreto de Alequema Alamari, alertó 3 días antes de los atentados del 11 de marzo, lo hizo el 8 de marzo en una reunión al más alto nivel. El CNI alertó a la Policía Nacional de la peligrosidad y fanatismo de Alequema Alamari, de este argelino. Es más, el Servicio de Inteligencia Español comunicó que este autor suicida de los atentados de Leganés tenía intención de atentar en España, pero la Policía Nacional, los responsables de la Unidad Central de Información Exterior, no le dieron la importancia suficiente. El CNI aún así insistió en la gravedad de la amenaza, pero la policía desechó ese aviso porque aquella alerta, decían, era difusa y poco concluyente. Lo cierto es que Alequema Alamari estaba en el radar del CNI, sabían que planeaba algo, se enviaron alertas, pero no pudieron intervenir ni antes ni después del 11 de marzo, porque también, Aimar, es muy interesante un detalle que conviene recordar y que nos confirman fuentes del entorno de los servicios de inteligencia español, y es como el gobierno de Aznar dejó al CNI fuera del núcleo de análisis de los atentados. Se les apartó en cuanto empezaron a detectar que descartaban la vía de ETA. Una muestra más, nos dicen, de que el gobierno de Aznar solo buscaba una gestión política de la crisis y no técnica, según nos remarcan, lo dicho, estas fuentes próximas al Servicio de Inteligencia Español. Esther Palomera, ¿qué te sugiere el comunicado de FAES, su contenido, su tono, su altivez? Bueno, empezando por esto último que subrayaba el compañero, tanto es así que descartaron la presencia de los responsables del CNI en aquel gabinete de crisis, que se les sustituyó por los
trabajadores de la Secretaría de Estado de Comunicación, lo cual da bastante la medida de en qué estaba focalizando aquella estrategia el gobierno de José María Aznar. Hombre, a mí, sinceramente, no es que me cueste ser equidistante con lo que ocurrió, es que no quiero ser equidistante, porque en aquel momento, aquellos días, y desde luego con mucha más consistencia, 20 años después de todo, después de todo lo que hemos conocido, tengo el convencimiento de que había un gobierno que mintió a los españoles con un único objetivo, y era ganar unas elecciones y no salir del gobierno. Por lo tanto, yo creo que la equidistancia en esto no es posible si tienes un mínimo de decencia y de conocimiento de los hechos vividos en aquellos días. Y luego, respecto a Aznar, no me sorprende, lleva 20 años diciendo lo mismo, ¿no? Es verdad que en aquellos momentos, en las primeras horas y en los días sucesivos, ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni el CNI podían descartar ninguna hipótesis, pero lo que sí acumularon fueron indicios de cuál debía ser la principal línea de investigación. Por lo tanto, lo que está haciendo Aznar nuevamente, además de mentir, es manipular a la opinión pública, y luego además añade un zarpazo a la izquierda mediática, como acusándola de querer manipular y de difundir mentiras, cuando en realidad uno de los diarios que con mayor contundencia desmontó la teoría de la conspiración fue un medio de derechas, ABC, con un director que se llamaba José Antonio Zarzalejos, y que probablemente no, con absoluta seguridad, le costó el puesto el no sucumbir a las presiones de aquel gobierno para sostener la teoría de la conspiración y la autoría de ETA. Por lo tanto, yo no sé si es una espina que tiene clavada, la espina la tienen las víctimas. Y yo, cuando llega el aniversario, lo tengo muy presente, en más de una ocasión, no solamente con el aniversario, pero especialmente en el aniversario, me acuerdo de aquella comparecencia de Pilar Manjón, unos meses después de los atentados, concretamente el 15 de diciembre de aquel mismo año, cuando hizo un alegato moral contra la mentira, la manipulación, exigiendo verdad, exigiendo justicia y exigiendo responsabilidades políticas, y exigiendo que se pidiera perdón a las víctimas por el uso torticero y nauseabundo que se hizo del dolor de todas ellas. Yo recuerdo en aquella comparecencia, en aquella comisión, que se cerraba con aquella comparecencia, cómo la derecha intentó impedir que aquella comparecencia fuera cerrada a los medios de comunicación, porque sabían el desgarro de aquella madre que había perdido a su hijo. Y como no consiguieron que fuera a puerta cerrada, inmediatamente después de la comparecencia de Pilar Manjón, impusieron, con la mayoría que tenían, la comparecencia del entonces presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que recordaréis que era un señor que se llamaba José Alcaraz. Sí. La asociación diputado de Vox después. Diputado de Vox, no, después, ahora. Sí, después y ahora. Se trataba, como hicieron en todo momento durante aquellos días, los meses posteriores y los 4 años que duró la primera legislatura de Zapatero, de enfrentar a las víctimas del terrorismo, de establecer categorías entre víctimas de primera y víctimas de segunda, y como consecuencia de aquello enfrentar a gran parte de la sociedad española. Yo creo que de aquellos polvos, los lodos que tenemos hoy, que pisamos en la política española, porque lo que hoy conocemos o llamamos polarización no fue más que la crispación que desató aquellos atentados y la gestión nefasta que hizo el gobierno del horror. Es llamativo, has dicho, Márquez, siguieron con la teoría de la conspiración hasta la sentencia. Bueno, nuestra sentencia, hasta hoy, sí. Pedro J. Ramírez, en aquel entonces director del Mundo, ha escrito: se cumplen 20 años de la masacre del 11M y eso implica la prescripción de los delitos. A partir de hoy nadie podrá ser perseguido por aquellos 192 asesinatos. Se consuma así el fracaso del Estado en el esclarecimiento de los hechos. Y ha publicado una encuesta según la cual el 58% de los españoles cree que todavía no sabemos la verdad sobre cuestiones esenciales del 11M. Hoy, claro. 2024. Claro, es terrible, ¿no? Es terrible porque primero es una mentira. El 11M se investigó y se investigó de una manera muy profunda y con muchísimas garantías. Lo explica el juez que estuvo al mando de ese tribunal. Se le dio, él lo cuenta como un acto vergonzoso. Tuvieron que darle la palabra a miembros de ETA en el propio juicio a petición de la defensa.
y después de la sentencia se siguió criticando. Participaban periodistas, pero es verdad que Aznar, como ha hecho hoy, siguió echando un poco de aire al fuego. Cuando Aznar dice eso de que los terroristas no están ni en montañas lejanas ni en desiertos perdidos, está apuntando a esa teoría de la conspiración que, como todas las teorías de la conspiración, era bastante loca ya, ¿no? Porque resultaba que en este país había participado en los atentados de Atocha todo el mundo menos ellos, los fiscales, los jueces, los policías, los guardias civiles que si eran de Rubalcaba, los servicios secretos franceses, los marroquíes, en fin, es una técnica muy utilizada por los programas de misterio a los que yo estoy muy aficionado, ¿no? Y cuyo contenido, cuyo objetivo es que no se desvele nunca la incógnita ni el misterio, ¿no? Y sigamos avanzando en esta suerte de trola, en este caso muy dañina. Y a estos personajes le perseguirá siempre esta infamia, y por eso decía yo, Esther, que es una espina que tienen dentro, porque el dolor, porque son tipos inteligentes, no son unos descerebrados, son muy inteligentes, estas tres personas que hemos citado, y claro, y en el fondo de su ser pues sabrán la tropelía que cometieron y en la que existieron. Por cierto, nunca ha aparecido ningún vínculo, ya no con ETA, que por supuesto con ETA, pero ni con ninguno de los servicios secretos que ellos apuntaron, con ningún guardia civil de la época de Rubalcaba o de nada, nunca, ni un solo elemento, nada. Al revés, todos los elementos apuntaban, como quedó claro en la sentencia, a una célula que se creó en España, con conexiones con Al-Qaeda, que eran los autores intelectuales, con conexiones con Al-Qaeda, a través de dos personajes, uno que se había escapado de la operación Dátil, un sirio, otro sirio también, Seth Marian, que tenían el vínculo con ellos, y fue reivindicado no solo aquel día por las brigadas de Al-Qaeda, sino hay comunicados, intervenciones de Al-Zawahiri, el número 2 de Al-Qaeda, en el que se felicita de los atentados de Madrid y lo enmarca en la cruzada histórica que tiene el islamismo contra el andaluz. Por lo tanto, más claro imposible. Sí, pero Marqués, yo siempre digo que sin la complicidad de los medios de comunicación, de determinados medios de comunicación, que venimos recordando estos días todos nosotros, hubiera sido imposible aquella infamia de la política. Y además, si recordáis, no era el PP quien trazaba su propia estrategia política. El PP entonces ya, en los meses posteriores a los atentados, dirigido por Mariano Rajoy, rompe con algunos. No rompe con nadie. No rompe hasta 4 años después, hasta el Congreso de Valencia. No rompe hasta el Congreso de Valencia. En aquellos años, el PP, que dirigía Mariano Rajoy, digo que no trazaba su estrategia política, porque yo recuerdo cómo por la mañana, en el diario El Mundo, nos desayunábamos con las 100 preguntas que el Partido Popular tiene que hacer en el Congreso sobre los atentados del 11M. Y aquellas preguntas, que eran a doble página, la página 2 y la 3, me parece, del diario El Mundo, eran a las 12 de la mañana, todos los martes, registradas primero en el registro del Congreso por parte del Partido Popular y reproducidas por Eduardo Zaplana, una tras otra desde la tribuna del Parlamento. Aquello se sucedió durante meses, y solo cuando en las siguientes elecciones, 4 años después, el Partido Popular salió derrotado nuevamente en las urnas y se celebró el Congreso de Valencia, Mariano Rajoy decide sepultar aquella estrategia, romper con la derecha mediática que le había marcado el paso, o determinada derecha mediática que le había marcado permanentemente el paso de la oposición, con Esperanza Aguirre también, en aquella camarilla donde estaban Ángel Acebes, Eduardo Zaplana, Esperanza Aguirre desde la Comunidad de Madrid, y empieza a hacer otro tipo de oposición. Sustituye inmediatamente como portavoz y como secretario general del partido Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, que es cuando irrumpe en la escena nacional Soraya Sáez de Santamaría, que era una diputada prácticamente desconocida para todo el mundo, y rompe con aquella estrategia. Claudi. Es estupefaciente el papel de Pedro J en todo este asunto, ¿no? Y el hecho de que siga ahí en el púlpito todavía de la televisión pública a veces, ¿no? Cuando es uno de los máximos responsables de una mentira sistematizada que, como sabemos, corroe
el sistema democrático. Y también es estupefaciente el comunicado, yo creo que le llaman editorial. La suerte de editorial está de FAES. FAES es un think tank. Los españoles solemos traducir think tank como laboratorio de ideas o como tanque de pensamiento. Aquí hay más tanque que pensamiento, creo. Es un tanque que dispara bulos a gran velocidad. Un tanque de los Leopard, ¿no? Ahí ya habéis dicho, os habéis centrado en alguno. A mí me gusta especialmente un párrafo que dice: ante el bochorno de ver a profesionales del embuste disfrazados de vestales insistir en lo de las mentiras de Aznar el 11M. Ese es un título de El País de este pasado domingo. Bueno, las mentiras y los embustes efectivamente fueron reiterados desde el primer día, y siguen ahí a flor de piel. Todos y cada uno de estos últimos 20 años hemos visto esos embustes, primero en boca de José María Aznar, a directores de periódicos, y luego a lomos de sus terminales mediáticas, ¿no? De El Mundo y de la COPE. Algún periódico conservador se salvó de eso. Hoy, sin embargo, ese mismo periódico conservador publica algunas cosas igualmente estupefacientes, ¿no? Es realmente increíble, ¿no? Dice hoy la tribuna noble del diario de ABC, atribuye a ZP, a Zapatero, el cisma social, y leo, cuando renunció a reconstruir los consensos estratégicos los días posteriores al 11M, ¿no? Mamma mía. Sí. Mamma mía. El director de opinión de ese medio, además, hace hoy un tuit maravilloso en el que dice que los políticos que han intentado sacar rédito del 11M son personas moralmente dañadas. No dice una palabra de algunos periodistas y de algunos periódicos que en su día jalearon a dictadores y genocidas. Sí, porque se corre la impresión, ¿no? Está instalada que el clima de crispación en España, esta polarización afectiva, se inicia con los atentados del 11M. Existía antes, que antes, la última legislatura de Aznar la última de Felipe González con Aznar de líder de la oposición, también fue muy, muy crispada, Aquel sindicato del crimen cuyo uno que declaró Luis María Anzón, que incluso habían hecho temblar los cimientos del Estado para echar a Felipe González, ¿no? Y esto está instalado en España, pues prácticamente, yo diría que desde la transición. Y es cierto que a Zapatero le perdonan muy pocas cosas, ¿no? Le perdonan muy pocas cosas. Pero es cierto que su primera legislatura tuvo que luchar contra una campaña que pretendía decir que estaba deslegitimado, ¿no? Y entonces, claro, yo pienso que pretendía no. Sí, no, pero fíjate, Esther, qué pasó con presidente por accidente, le llamaban, ¿no? A Zapatero le decían, bueno, venga, con manifestaciones masivas. La primera manifestación, pues con el matrimonio de personas del mismo sexo. Caramba, a los 4 o 5 meses estaba Mariano Rajoy, que fue a esa manifestación, por cierto, en la boda de Maroto con su marido. La ley del aborto, otra vez, la ley del aborto terrible, la ley del aborto de Zapatero, bestial. Bueno, el PP no se atrevió a cambiarla, nada, ni un punto ni una coma. La ley de memoria histórica salió con el apoyo, con el respaldo del PP. Es decir, Zapatero, que puede pasar a la historia, o que para alguna gente... La ley de memoria histórica no salió con el apoyo del PP. Hubo una declaración. Lo que hubo fue en la ponencia, en la comisión, el 80% del articulado fue respaldado por el Partido Popular, que además recuerdo que en aquella comisión el portavoz era el inefable Jorge Fernández Díaz, pero salió con el 80% del apoyo del Partido Popular porque se negoció. Y ahí también influyó mucho un diario de la derecha mediática, se negoció aquel apoyo a gran parte del articulado a cambio de que el Valle de los Caídos no se tocara y no se tocara la labor que estaban haciendo allí los benedictinos. Y eso es una tacha que tenía aquella ley, que aceptó Zapatero por vía de María Teresa Fernández de la Vega y sus relaciones oblicuas con una determinada prensa. Dame un segundo para mirar. Antes de que nos vayamos por la senda del legado de Zapatero, que lo analizaremos
esta semana. Por cierto, el jueves estará Zapatero aquí en Hora 25. Exactamente en la noche en la que se cumplen 20 años de su victoria electoral, estará el expresidente socialista en este programa. Pero antes, quería decir, en esta noche de 11 de marzo que estamos yendo y viniendo del presente al pasado, del presente al futuro de la lucha antiterrorista, Javier Bañuelos, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Me estabas contando antes cómo estaba mutando la amenaza yihadista a la que se somete España. ¿Hasta qué punto ha afectado la invasión de Israel en Gaza, la inestabilidad en Oriente Próximo, la amenaza yihadista sobre nuestro país? Bueno, ha afectado bastante. Lo que ahorita han hecho todos los informes policiales, la Policía Nacional admite que la guerra entre Israel y Hamas ha tenido una repercusión directa en todos los objetivos que tienen ahora mismo bajo su órbita. Lo relataba a la antena de la SER el comisario Pérez Garnacho de esta forma. El enfrentamiento entre la organización terrorista Hamas y el Estado de Israel efectivamente ha supuesto que los objetivos que estamos controlando aquí en España, que está controlando la Policía Nacional aquí en España, se han radicalizado brutalmente. Lo que pasa es que Al-Qaeda y el Estado Islámico no están en el origen del conflicto, pero sí que es verdad que están instrumentalizándolo para presentarlo como un enfrentamiento de religiones. Y eso efectivamente radicaliza enormemente a todas estas personas sospechosos que estamos trabajando sobre ellos. Es decir, la invasión de Israel está ayudando a determinados grupos, al Daesh principalmente, a crear una narrativa para radicalizar y ampliar el reclutamiento a su causa. Necesitan países oprimidos para construir su relato y ante la salida internacional de Afganistán, también de la inminente salida, ¿no?, de la coalición internacional de lucha contra el Daesh en Irak, los servicios de inteligencia temen que los yihadistas puedan tener de alguna forma más fácil elaborar esa narrativa. Además, Aimar, tampoco hay que perder de vista la amenaza latente y muy presente que se vive ahora mismo en el Sahel. Nos consta que los servicios de inteligencia españoles están realizando un trabajo muy potente sobre el Sahel porque se tiene la certeza de que desde ese área se podría planear un atentado en suelo europeo. Hoy se cumplen 20 años de los atentados del 11M. Eso supone que algunos de los implicados en aquella masacre ya han salido de la cárcel, porque 16 de los detenidos fueron condenados a entre 2 y 18 años. Hay otros yihadistas que están a punto de cumplir su condena. ¿Cómo se está trabajando, Javier, en la desradicalización de esta gente? ¿Se puede desradicalizar a estos condenados por la masacre terrorista más lesiva de toda Europa? Bueno, pues se está intentando, Aimar. De hecho, todos los expertos nos dicen que aún es pronto, ¿no?, para poder hablar de la efectividad de ese programa, de esa lucha en las prisiones, porque en 2019 se puso en marcha un programa específico para abordar esa radicalización violenta de los internos. Para hacer ese estudio de campo se hicieron nada menos que 500 entrevistas a presos de 35 cárceles españolas. El objetivo era conocer qué factores subyacen detrás de ese perfil violento. El resultado de aquel trabajo ha sido la puesta en marcha de un programa piloto muy reciente que se inició hace muy poquito, en marzo de 2023, en todas las cárceles españolas para tratar de eliminar ese factor violento de los internos que han sufrido algún tipo de radicalización. A día de hoy, Aimar, una quincena de presos están pasando por ese programa que tiene una duración de unos 15 meses. Es un tema muy importante que se sitúa en el epicentro ahora mismo del seguimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque de hecho, según por ejemplo la investigación del Real Instituto Elcano, el 10% de todos los yihadistas condenados se han radicalizado en prisiones. De ahí el mensaje que lanza desde la Comisaría General de Información el comisario Rafael Pérez Garnacho de la Policía Nacional. Nosotros nos preocupa porque efectivamente es probable pues que determinados magrebíes que estén en prisión por delitos comunes entren en contacto con personas que nosotros de alguna forma hemos investigado y que el juez ha metido en prisión preventiva o que han sido condenados, pues que se produzca ahí una radicalización. El proceso de desradicalización efectivamente nos interesa mucho, estamos muy vigilantes y si estas personas no han sido desradicalizadas vuelven a suponer un peligro para la sociedad. Bueno, de ahí la importancia, ¿no?, del seguimiento que se está haciendo en las prisiones españolas, vigilancia que, según defienden desde la Guardia Civil, el coronel Vázquez, está dando sus frutos. En el caso de España sí que hay que decir que no se han detectado acontecimientos como atentados en las prisiones
o generación de complots terroristas activados desde dentro de las prisiones, ni acciones terroristas de aquellos que previamente han pasado o han formado parte de la población reclusa sometida a vigilancia por radicalización, ¿no? Con lo cual es un dato también tremendamente significativo de la calidad, podríamos decir, de los procesos de identificación y anticipación en este espacio penitenciario. Aunque también es cierto, Aymar, que ha habido casos muy llamativos, como el de Mustafa Maya, ¿no? Un español converso al Islam apodado el Talibán, que pasó 8 años en prisión y que una vez en libertad, bueno, pues ha vuelto a ser detenido, considerado como uno de los mayores reclutadores de esos yihadistas de toda Europa. Está claro que el problema no está solo en lo que planifiquen dentro de la prisión, sino también de lo que puedan hacer una vez que estén fuera. Ahí pone el énfasis el profesor Luis de la Corte de la Universidad Autónoma de Madrid. En grandes números, hay que decir que la reincidencia es mucho más limitada en el caso de delitos relacionados con el terrorismo que en otro tipo de delitos. Eso es un dato muy bien contrastado. El problema es que con el terrorismo basta con que muy pocas personas reincidan para que generen un problema de seguridad muy grave. Bueno, de hecho ahora mismo, Aymar, instituciones penitenciarias se tiene a 38 internos en el radar, presos que podrían ejercer un rol de captación, y otros 59 que son ahora mismo susceptibles de entrar en algún tipo de proceso de radicalización yihadista. 20 años después del 11M, esta noche en Hora 25 analizamos la evolución, la mutación de la amenaza yihadista en España. Javier Bañuelos, gracias. Un placer, un abrazo. Y antes de seguir adelante, tenemos una noticia terrible en Lanzarote. Un atropello masivo, no tiene nada que ver con esto, ¿eh? Un atropello masivo con un bebé muerto, 7 personas más heridas. Ha ocurrido al sur de Lanzarote, en Playa Blanca. El conductor está detenido. Ser Lanzarote, Carlos García. Un bebé de 5 meses ha fallecido este lunes y otras 7 personas han resultado heridas como consecuencia del atropello múltiple producido en la avenida Archipiélago de la localidad de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza, al sur de Lanzarote. 2 mujeres han sufrido lesiones de carácter grave y otras 3 personas presentaban heridas de carácter moderado. Una de las mujeres más graves ha tenido que ser evacuada al aeropuerto César Manrique Lanzarote para ser trasladada al hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. El resto se encuentran en el hospital lanzaroteño. En cuanto a las causas, se investiga el origen, aunque según la conductora del vehículo perdió la dirección y fue entonces cuando arrolló a las 8 personas que caminaban por una de las aceras. Está retenida a la espera de someterse a las pruebas de alcohol y drogas. Seguimos en Hora 25. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aymar. Sabes que llevamos 28 jornadas de Liga, quedan 10 para que se acabe, y el Almería es el único equipo que todavía no ha ganado ni un partido. Le iba ganando 1-0 al Sevilla hasta el minuto 80. Le ha hecho 2 goles el Sevilla en apenas 7 minutos, 1-2. Pero en el descuento acaba de empatar el Almería a 2 y quedan 3 minutos. Vamos a ver si llega la primera victoria del Almería, que repito, nunca había pasado en la Liga Española. 28 jornadas sin ninguna victoria todavía. La Almería está en empate a 2. Y vamos a hablar de eso. Hoy tenemos a Nedrín de futbolistas y vamos a hablar de la decisión de Brahim, el jugador del Real Madrid, que tenía que elegir entre España y Marruecos. Y antes de la lista que va a dar el seleccionador el viernes, Luis de la Fuente, ya ha decidido, va a jugar con Marruecos y no con España. Luego explicaremos por qué. Un jugador, un chaval que ha estado en todas las categorías inferiores con España, en la sub-17, en la sub-19, en la sub-21, que nació en Málaga, pero que finalmente ha optado por jugar con Marruecos. Luego nos cuentas por Luego qué. lo contamos. Adiós, Manu. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues tendremos que pensar en lo de capas, porque va a hacer frío, esta próxima noche va a bajar rápidamente la temperatura y mañana a primeras horas el ambiente será invernal en todo el país. Heladas en la mayor parte del interior, significativas en algunos casos por debajo de los 5 bajo cero en puntos de montaña, sobre todo donde todavía queda nieve. Y las temperaturas bajas de primeras horas darán paso, después de una mañana y tarde soleadas, no habrá nubes significativas, a una tarde mucho más agradable, con máximas de 15 a 20 grados en la mayor parte del país, superando los 20 en los puntos habitualmente más cálidos, el sudeste de la península, el Valle del Guadalquivir, también en Canarias. Y mucha precaución la próxima madrugada, hasta mañana al mediodía, porque cerca de los principales ríos se van a formar bancos de niebla. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Mañana, por cierto, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, empieza a recibir a los líderes políticos para terminar encargando la formación de gobierno tras las elecciones de este domingo. Todo apunta a que se lo encargará al líder de la derecha moderada, podríamos decir, el equivalente al PP español, pero allí en Portugal es Luis Montenegro, el líder. Ganó ayer las elecciones sin gran margen. Él confía en poder gobernar en solitario sin tener que meter a la extrema derecha en el gobierno, pero es que el crecimiento de los ultras ha sido tan espectacular
que eso hace zarandear cualquier cálculo, cualquier previsión, cualquier promesa que se hiciera antes de conocer los resultados ayer por la noche. Lisboa, Brais Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. Decíamos al inicio de Hora 25, Brais, que la atención ahora está impuesta en que todos cumplan su palabra, que la derecha moderada cumpla lo de no meter a la extrema derecha en el gobierno, que es lo que dijo que haría, no meterlos, y que el Partido Socialista permita, después de 8 años en el gobierno, ahora permita que no impida, digamos, que gobierne el ganador, la derecha moderada. Claro, es que una cosa es gobernar, ¿no? Y la otra será formar gobierno. Para una coalición sólida con perspectivas de continuidad, matemáticamente hay 3 escenarios. Uno es que Chega y los conservadores pacten y el conservador Luis Montenegro se niega. Chega es el partido de extrema derecha allí en Portugal. Sí, perdón, sí, es el partido de extrema derecha, Chega, pacten y el conservador de Alianza Democrática, Luis Montenegro, se niega. Otro sería un pacto entre socialistas y la extrema derecha de Chega, que es impensable. Y otro es que la Alianza Democrática y los socialistas lleguen a un pacto de mínimos. Pero Pedro Nuno Santos, del Partido Socialista, dice que no cuenten con él para gobernar, que no es la muleta de nadie, literalmente. Pero claro, ninguno de los partidos, sobre todo los grandes, quiere ser visto como el culpable de otras elecciones, porque el país está cansado y a ellos mismos tampoco les iría mucho mejor, según calculan. Entonces se prevé que dentro de unas semanas el presidente Marcelo Rebelo de Sousa proponga a Montenegro como candidato a primer ministro y que Chega y el Partido Socialista, o ambos, se abstengan y ahí empiece una lucha diaria por gobernar hasta que tengan que llegar a aprobar los presupuestos, que será en octubre y será complicadísimo. Y por cierto, a diferencia de España, si no lo sacan adelante, se disuelve el gobierno. Un experto me comentaba algo muy interesante, que es que la Alianza Democrática Conservadora tiene de alguna manera la expectativa de sufrir un acoso desde la oposición. La Alianza Democrática, perdona Brais, pero para entendernos todo el rato, es el PP allí en Portugal. Sí, es un partido conservador, realmente lo equivalente al PP sería el PSD, que se llama Partido Socialdemócrata, y a estas elecciones eligió presentarse como en su primera formación de hace 50 años, con un partido un poquito más escorado a la derecha y un partido monárquico, que es totalmente residual, pero era con la intención de restablecer esa primera coalición, esa primera alianza de derechas que hubo en Portugal, y ganó. Y entonces eso, se presentaría como una víctima del bloqueo, se iría a elecciones y ahí ya pues tendría la expectativa de ganar con mayoría, que fue algo histórico que ocurrió en los 80 con Cavaco Silva. Estamos aquí en España, no te voy a decir acostumbrados, pero ya tenemos un poco de experiencia en esto de repetición electorales. Eso allí es tabú todavía en Portugal, ¿no? Bueno, hubo ciclos cortos de gobierno y en los últimos años, además, también hubo en 2019 hubo elecciones, después en 2002 también, pero esta estabilidad que se presenta ahora, la verdad es que intimida, porque no es lo habitual. Hay una cosa que nos ha llamado a todos la atención. Nos veníais diciendo los corresponsales, ojo, que va a haber un incremento de apoyo a la extrema derecha, pero es que es alucinante el crecimiento. ¿Cómo se explica qué ingredientes sociales hay detrás de este crecimiento exponencial de Chega, que ha cuadriplicado el número de diputados? Tenía 12, pasa a 48. Sí, la verdad es que incluso durante la campaña se consideraba que este cinturón sanitario que establecieron la Alianza Democrática Conservadora y el Partido Socialista iba a funcionar, y les estaban reduciendo bastante la expectativa de intención de voto, pero al final pues han arrasado. Y también un periodista que lleva mucho tiempo siguiendo al partido desde que nació en 2019, es Miguel Carballo, me contaba que atribuye su éxito sobre todo a la ductilidad del partido, ¿no? Decía que André Ventura, su líder, ha viajado por todo el país y sobre todo por zonas muy marginales, y ha entendido muy bien qué narrativa proponer a gente que se sentía pues muy olvidada, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales o en zonas marginales urbanas. Dice que Chega genera una sensación de comunidad muy, muy sólida, una comunidad que se había perdido, y les prometen también protección y un orden que sienten que también están perdiendo. Y es interesante porque, a diferencia de otros partidos de ultraderecha europea o americana, la verdad es que no tienen una ideología clara. Es un ente monolítico, dependen de André Ventura. Son muy incoherentes, llegaron incluso a presentar al Parlamento propuestas copiadas por el partido más de la izquierda, por el equivalente a Podemos de Portugal, y eso, claro, sorprende que sean tan incoherentes y no tener una ideología clara. Pero sí es verdad que comparten con muchos partidos de extrema derecha ciertas estrategias, ¿no? Porque, por ejemplo, fomentan el escepticismo hacia instituciones, o plantean la política más como una cuestión de fe que de lógica o de gestión. Y ayer Antonio Costa decía algo muy interesante, que es que
que ahora mismo este resultado hace reflexionar a la gente, ¿no? Y hay que entender si este voto a Chega es un voto de castigo, un voto después del escándalo de presunta corrupción en que se forjaron estas elecciones, un voto también después de un año de altísima inflación, o es un voto que obedece a algo mucho más profundo y estructural de la sociedad portuguesa que está cambiando. Brais Suárez, desde Lisboa, gracias, buenas noches. Buenas noches. Es que los análisis todos tendemos a perimetrarlos en nuestras fronteras, pero es que esto va mucho más allá de las fronteras portuguesas, Claudio. Sí, es la internacional, ¿no? ¿Quién ha felicitado a la Chega? ¿Quién ha felicitado anoche a la Chega? Pues el primero Abascal, el segundo Orbán, y así uno tras otro, ¿no? Le Pen. Entonces, igual sí que tienen particularidades, como dice Brais, sin duda las tienen, pero luego tienen unos denominadores comunes bastante brutales con Vox en España y con la ultraderecha en general en Europa. Yo creo que aquí es muy interesante lo que ha pasado en Portugal, porque puede ser un poco un indicador adelantado de lo que suceda en las elecciones europeas de junio. Y ahí una maqueta de la composición del Europarlamento a partir de junio. Una pequeña maqueta. Y ahí lo que vamos a ver es un dilema, ¿no? El dilema del centro-derecha. El dilema del centro-derecha es... ¿sigo con los consensos de los últimos 60 años o abrazo al oso, ¿no? Como ha hecho algún partido aquí en España hace no tanto? Yo creo que aquí el Partido Popular Europeo en junio se va a ver que tiene dos almas ahora mismo. Hay una von der Leyen Tusk, ¿no? Hay un alma que le pone el cinturón de castidad a la ultraderecha, que no quiere tener nada que ver con la ultraderecha, y otra alma que cree que hay algunos ultras más blancos, tipo Meloni. Hay una entrevista en el diario El Mundo, por cierto, de Feijóo en el pasado agosto, la última entrevista que ha dado Alberto Núñez Feijóo, en la que hablaba de abrirle la puerta del Partido Popular Europeo a Meloni, y esa es la otra alternativa. Hay dos alternativas para el PP. Es la que representa a Weber, presidente del PP europeo. Weber y González Pons, que le susurra al oído. Palomera. Bueno, yo creo que se abre un escenario de incertidumbre. No estoy de acuerdo o muy de acuerdo con el compañero cuando ha dicho que no tiene una ideología clara. Yo creo que tiene una ideología clarísima, un discurso importado no solamente de la extrema derecha europea, sino también de Bolsonaro, y que ha sido capaz, esto es innegable, con un líder presuntamente carismático, de capitalizar el descontento social con los partidos tradicionales. No se pasa de 60.000 a 1.100.000 votos de la nada, ¿no? Y está ahí, en el descontento social. Yo creo que Portugal ha dejado de ser ese oasis contra la extrema derecha que había en Europa. Sí, la península ibérica lo era. Sí, la península, efectivamente. Y a partir de ahora se abre un escenario de ingobernabilidad, porque a pesar de que los socialistas hayan dicho que pasen a la oposición y que no tengan ninguna duda de esto, porque además no tienen ninguna posibilidad de alcanzar el gobierno, el vencedor de las elecciones puede llegar al gobierno, pero no poder gobernar, ¿no? Salvo que asuma o que abrace o que ceda, mejor dicho, a las exigencias de la extrema derecha. De lo contrario, yo no descartaría que estuviéramos ante un nuevo escenario electoral en breve. O un gobierno en minoría, también está esa opción. Bueno, pero es que el gobierno en minoría tiene que gobernar y tiene que aprobar unos presupuestos, y los presupuestos o los aprueba a costa de las cesiones de la extrema derecha, o no tiene presupuestos. Por lo tanto, la ingobernabilidad está ahí. Marqués. Portugal ha sufrido la crisis inflacionaria mucho peor que nosotros, con una inflación más alta, unos salarios mucho más bajos y unos servicios públicos de sanidad y educación en un estado bastante malo. Yo que voy bastante a Portugal y alguna que otra vez he tenido que ir por causa menor a un hospital comarcal del sur de Portugal, pues a mí me recordaban a las casas de socorro de cuando yo era pequeño en la provincia de Cádiz. Es decir, peor casi posible. Es verdad que el trato después es magnífico y están, están dotados de lo que tienen que estar dotados, pero la situación es muy mala. O sea, la praxis del austericidio en Portugal ha calado. Y hay zonas rurales y zonas muy del sur, por cierto, donde Chega ha sido el primer partido político, en la zona del Algarve, que es una de las circunscripciones portuguesas,
donde normalmente el Partido Comunista, igual que en el Alentejo, eran más fuertes, es en esas zonas donde Chega ha subido. Mi duda, lo decía vuestro corresponsal perfectamente, es si esto se debe a una coyuntura del momento en el que se combina una crisis económica con una serie de casos de corrupción, como decían allí, casito a casito se llega al caso de la presidencia del gobierno, que aunque quede exonerado, pero van acumulando una serie de casos de corrupción. Bueno, mi duda es si esto es coyuntural y dentro de 2 años o 4 años, cuando haya elecciones, se rearman otra vez los bloques tradicionales en Portugal, que han sido la socialdemocracia por un lado y la social espacio democracia, porque se llama así, sí. El partido de centro-derecha se llama Partido Socialdemócrata, pero bueno, para entenderlo, el centro-derecha o la izquierda, si esto va a ser coyuntural o esta gente de Chega van a arraigar. Yo creo que la evolución va a ser parecida un poco a la evolución de Vox, es decir, que Chega ha alcanzado un gran máximo en estos momentos, quizás en las elecciones europeas en Portugal también tenga un éxito notable, pero creo que en el futuro no se va a consolidar como un partido determinante. Hay que solucionar esta legislatura. Empezará, allí sabéis que no hay sesión de investidura, sino hay una lectura del programa de gobierno, y si la lectura del programa de gobierno sale adelante, pues el gobierno sale adelante, y si no, pues le toca el turno a otro. Pero es verdad que en Portugal los presupuestos son obligatorios, y ahí veremos cómo se forja el acuerdo. Y hay después otra cosa que me parece muy interesante, que es el papel de Antonio Costa, porque la rapidez con la que Antonio Costa dimite y el papel ejemplar que ha tenido estos días nos hace pensar en que todavía sigue pensando Antonio Costa en algún puesto de relevancia en la próxima, no en la Comisión Europea, pero sí en el Consejo de Europa. Es que entonces igual... Fíjate qué mal acostumbrados estamos, que nos sorprenden las lecciones de decencia, ¿no? Bueno, pero sí, no, pero bueno, Claudio, Portugal es un país donde se dimite mucho más que aquí, pero que oye, que tampoco todas las dimisiones son tan blancas, que Antonio Costa, yo creo que también está intentando lavar un poco su perfil, porque él cree que todavía tiene opciones de presidir el Consejo Europeo. Es que entonces igual la dimisión no es tan blanca, ¿no? Como tú decías. Bueno. Yo creo que ahí Antonio Costa hizo un cálculo. Hay un expresidente portugués, Durão Barroso, que llegó a presidente de la Comisión Europea armando un gran escándalo en Portugal, porque dimitió, dejó la legislatura tirada, dejó a 10 millones de portugueses tirados y se fue a Bruselas, donde tenía un sueldo mucho mayor. Y de Bruselas, por cierto, se fue a Goldman Sachs, donde se fue a cobrar un sueldo todavía mayor. Entonces yo no digo que Antonio Costa lo haya hecho por esto, pero huele a, ¿no? a que quiere ser presidente del Consejo Europeo, y para eso además es probable que tenga el apoyo de España, todo hay que decirlo. Sí. Mañana, por cierto, el presidente de España, Pedro Sánchez, se va a someter 10 meses después a una sesión de control en el Senado. La última vez que fue al Senado fue el 16 de mayo. El PP le va a preguntar sobre el caso Koldo, y lo hará justo después de que se debata allí en el Senado la creación de una comisión de investigación específicamente sobre el caso Koldo, que es la que va a montar el PP en la Cámara, en la que tiene la mayoría absoluta. Sobre ese caso hemos conocido esta noche el contenido de un informe que la Guardia Civil le ha enviado al juez sobre uno de los suyos, sobre un guardia civil, el comandante de la Guardia Civil, detenido por sus vínculos con la trama. Es Rubén Villalba, y la propia Guardia Civil lo sitúa en la esfera de influencia de Víctor Aldama, conseguidor de la trama, y Koldo García, ex asesor de Ábalos, hasta el punto de que Koldo se refería a este guardia civil como uno de los nuestros. Y en las conversaciones entre los miembros de la trama hablan de una gestión en B de la hostia que hizo este guardia civil, eso es literal, una gestión en B de la hostia, para la organización en 2022. Miguel Ángel Campos. La UCO sostiene que el comandante, detenido en Barajas el pasado 3 de marzo cuando se disponía a volar a Sudamérica, mantuvo una relación directa, personal y permanente en el tiempo, tanto con el conseguidor Víctor de Aldama como con el ex asesor de Ábalos, Koldo García. A Koldo, según las conversaciones interceptadas, le abrió un par de puertas en Venezuela y era definido por el asesor como uno de los nuestros. Respecto a Aldama, los investigadores afirman que el comandante Rubén Villalba realizó distintas gestiones en proporcionarle una línea
línea de comunicación segura. Las intervenciones telefónicas y los mensajes de WhatsApp al grupo Los Cuatro Mosqueteros, liderado por Aldama, que han sido claves para la investigación, revelan que Rubén Villalba ejecutó en 2022 una gestión en B de la hostia, literal, para la organización de la que supuestamente se benefició Koldo García, lo que les llevó a afirmar que el comandante era de lo mejor que tenemos. La relevancia de este investigado por cohecho y organización criminal era tal que junto con Koldo era el único ajeno a la empresa que aparecía en el apartado de gastos fijos. El asesor de Ábalos recibía periódicamente 10.000 euros en negro y el comandante Villalba un total de 2.000 euros en B cada mes. Y hemos asistido hoy a un episodio de los más cruentos, me parece a mí, de la guerra ya pública entre la dirección del PSOE y su líder en Castilla-La Mancha, presidente autonómico Emiliano García Paje, siempre muy crítico con todo lo que haga Pedro Sánchez. En la semana en la que se va a aprobar la ley de amnistía en el Pleno del Congreso, García Paje se ha ido al diario El Mundo a decir que la ley pone de rodillas a la Constitución y ha aventurado que cuando Puigdemont vuelva a España se reirá bastante y planteará inmediatamente el referéndum en Cataluña. Esto ha dicho Paje y le ha contestado Alfonso Gómez de Celis, responsable de política institucional del PSOE, diciendo que con estas declaraciones públicas Paje busca el aplauso fácil de la derecha. Preferiría que lo hiciera en los foros internos, que lo hace poco. Normalmente su participación, por ejemplo, en los comités federales es hablar en la puerta y después callarse dentro. Es lo habitual. Particularmente creo es la búsqueda del aplauso fácil de aquellos sectores que sabemos que si dices determinadas cosas, pues tienes su consideración. Sí he de decirle que todo lo que plantea el compañero en el día de hoy y en días anteriores es muy marginal dentro del PSOE. No está mal, ¿eh? ¿Es sostenible, Palomera, una guerra abierta pública en estos términos entre Paje y la dirección del PSOE? No, yo creo que no. Yo creo que no es sostenible. Fíjate que Alfonso Gómez de Celis hacía mucho que no lo escuchábamos en una comparecencia pública y hoy no ha necesitado traductor, se le ha explicado todo con una claridad pasmosa. Yo creo que el Partido Socialista... Hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo que ha dicho Gómez de Celis, y es con que Paje no dice nunca en los órganos de dirección lo que dice en los micrófonos, ¿no? Yo creo que esto no es exactamente así. Las pocas ocasiones que hay en el Partido Socialista para debatir algo o para elevar posición diferente a la de la dirección federal es en los comités federales. Punto. No hay más. Y esos comités federales se celebran como mucho 4 al año. Y es verdad que Paje suele decir siempre lo mismo, dentro que fuera. Ahora, dicho esto, yo creo que lo que molesta profundamente en el Partido Socialista ya no es tanto lo que dice Paje, sino dónde lo dice y cómo abona el terreno de medios que son especialmente críticos con las políticas del gobierno. Fogaces, Juanma y Claudín. Bueno, pues que el Partido Socialista está por darle cuerda a Paje, sin tramitar ningún tipo de sanción ni de expulsión, sino bueno, es que es un presidente autonómico, ¿eh? Sí, es un presidente autonómico. Lo que pasa que a mí me parece es el presidente autonómico. Lo que pasa que es absolutamente desleal todo lo que está haciendo. Es desleal. Sí. Y lo que dice Alfonso Gómez de Celis tiene razón. Es verdad que a lo mejor es verdad lo que tú dices. Son 4 comités y a lo mejor dice lo mismo. Pero bueno, hay otros cauces donde expresarse. Y yo creo que García Paje ha roto con su partido hace mucho tiempo. Ha roto, sinceramente. Es igual que Felipe González. Están en otra onda, están en otro momento. Y el Partido Socialista, en lo que respecta a García Paje, le dará cuerda hasta que aguante. Yo considero que está ya fuera del Partido Socialista, porque si él cree que en el Partido Socialista... En el extrarradio, si ya lo dijo. Ya, claro, pero si él cree... Y te digo por lo último, que se va a organizar una suerte de moción de censura con diputados díscolos dentro del Partido Socialista, apelando a una autoridad externa del Congreso de los Diputados. Bueno, son fantasías, tan fantasías como las del 11M, pero de las que se viene hablando, y la semana pasada se habló insistentemente de este asunto. Claudín. Yo creo que es no conocer el PSOE actual, no tener ni idea, vamos. Para sostener eso. Yo creo que García Paje es de los pocos varones que gana elecciones autonómicas, en parte porque dice cosas como estas. En la política de partidos española la sinceridad normalmente está sobrevalorada.
Y Page es muy sincero en lo que dice. Lo único es que lo que dice está completamente en desacuerdo con lo que piensa toda la dirección y una buena parte de los votantes del Partido Socialista, al menos expresa esa opinión en las encuestas, con lo cual se está quedando como un verso libre o como un verso que no rima, no sé. No, pero fijaos que es el mismo papel que hacía Bono con Felipe González. Por cierto, Palomera, llamativo que no haya salido en rueda de prensa hoy en Ferraz la portavoz Esther Peña, que es quien comparece todos los lunes. Hoy no, casualmente, justo después de que la semana pasada fuera ella quien dijo públicamente que no habría cambios en la ley de amnistía. La realidad y su partido la desautorizaron 2 días después. No sé si ha sido casualidad, si la han metido en la nevera hasta que escampe. Eso se decía hoy entre los colegas, que había pasado al congelador una temporada. No estoy segura, no he preguntado. Seguimos en Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Hay un asunto que ocupa cada vez más minutos en la conversación, ya no solo en Reino Unido, sino en buena parte de comidas, cenas, cafés de medio mundo, también en España, y es la pregunta de ¿qué pasa con Kate Middleton, la princesa británica de la que se sigue sin saber nada 2 meses después de una cirugía abdominal? Y por si faltaba algo de opacidad y de especulación, hoy la Casa Real Británica ha tenido que reconocer que la foto de ella con los hijos que difundieron ayer está manipulada. Además, está manipulada de forma muy chusca. Es decir, hay trozos del jersey que desaparecen. Bueno, en fin. Han publicado un mensaje en redes sociales, supuestamente firmado por Kate Middleton, en el que ella dice que la foto la ha editado ella misma. Esto también es de aurora boreal. Dice, ocasionalmente experimento con la edición. Y obviamente la falsedad de esa foto ha alimentado aún más las especulaciones sobre Kate Middleton. Alejandro Becerra. Ni 24 horas han pasado de este anuncio de la BBC. The Princess of Wales has thanked the public for their support after The Princess of Wales has personally apologized for the confusion over the family. En el primero se anunciaba una felicísima foto de la princesa de Gales, Kate Middleton, junto a sus hijos, en lo que era la primera foto oficial después de su cirugía abdominal. En el segundo, una disculpa. As another photograph had forced Kate to issue this apology. Todo por una terrible gestión de la comunicación. Middleton lleva sin aparecer públicamente desde el 17 de enero, cuando una cirugía abdominal hizo que la ingresaran hasta 2 semanas en el hospital. A su salida, el príncipe Guillermo, su marido, hacía chascarrillos. En las últimas semanas he tenido un enfoque más bien médico, decía. Desde entonces solo ha habido un par de fotos no oficiales de Kate saliendo en un vehículo y una oficial, la última, una foto burdamente retocada con sus hijos que se ha convertido en debate nacional. Una manga en posición extraña, sombras que no son consistentes, hasta las líneas de la ventana trasera no siguen una línea lógica. Agencias de comunicación como Reuters o Associated Press se negaron a distribuir la imagen por estar manipulada, ese es el literal que utilizan, y la princesa tuvo que salir al paso en un comunicado. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que lo celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. Y esto no ha hecho más que dar alas a las teorías de la conspiración y a los bulos, sobre todo los que tienen que ver con la gravedad de su dolencia. Los periódicos británicos cierran filas de momento con la familia real. Hoy, mientras Guillermo acudía a los actos de celebración de la Commonwealth, se ha difundido una nueva foto de los príncipes de Gales en las que se ve a medias a Middleton. El diario Daily Mail lo tiene claro. Abre a toda página con la siguiente frase: la cara valiente de Kate, pese a que prácticamente no se le ve el rostro. La agitación pública llega en un momento especialmente delicado, donde la imagen de la familia real recae en cada vez menos personas. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Este día, aniversario de otro que nos llenó de dolor, acaba mal sin remedio. Mal porque 20 años después el PP sigue sin hacer lo que le debe a todo el país: acabar con la insidia de la teoría de la conspiración y reconocer alto y claro que el atentado fue obra exclusiva de la yihad islámica, sin la complicidad de ETA. 8 meses después de aquel horrible día, José María Aznar compareció, era noviembre de 2004, en la Comisión de Investigación del Congreso y lanzó a conciencia la semilla de la confusión que el PP no ha arrancado aún hoy. Hay que leer el boletín oficial del Congreso de aquel día para darse cuenta de la trapacería de Aznar.
La verdad tiene que abrirse paso, dijo. La verdad sobre las relaciones entre terroristas islámicos y no islámicos. La verdad de cuándo, quién y por qué elige el 11 de marzo para que el terror irrumpa en el proceso electoral. Aznar abrió la puerta a la teoría de la conspiración que alentaron periodistas deshonestos y medios financiados por la Iglesia Católica. Y para sembrar maliciosamente la confusión, no le importó poner en duda allí en el Congreso el trabajo de los 30 responsables del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia, que unánimemente acababan de afirmar, todos ellos, que los autores del 11M fueron terroristas islamistas, sin más, y que les daba exactamente igual el resultado de las elecciones. Solo buscaban el mayor impacto posible. Es terrible que alguien que ha sido presidente del gobierno durante 8 años y ha disfrutado de la confianza de los ciudadanos, crea que no tiene un vínculo especial con ellos y que prefiera sembrar la angustia y la confusión solo para componer su propia figura. Punto y 25. Espero que desde aquí, desde la SER, hayamos contribuido a hacerles a ustedes más soportable este día. Cuando la tragedia nos visita, siempre queremos saber. Es una pulsión humana. La madre, el padre que han perdido a su hijo, quieren saber qué dijo, qué hizo en los momentos finales. Hemos querido acercarles a ustedes lo que se sabe, lo poco que se sabe. Si acaso la duda que nos ha embargado a lo largo de toda la noche. Saber que nada está claro, salvo una cosa, salvo la tragedia que ha vivido esta ciudad, la tragedia que está viviendo Madrid y este país en general. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.